Bueno, soy Ernesto Rodríguez, sociólogo uruguayo, trabajo como consultor para Naciones Unidas y para la OIJ. Y me ha tocado en este foro colaborar activamente con la redacción del documento base, con las propuestas de lo que se ha denominado la Agenda para el Desarrollo y la Inversión Social en Juventud en Iberoamérica. Okay. Respecto a la agenda, queremos preguntarte cómo asegura la agenda que los gobiernos no van a manipular la política pública solo para cumplir mediáticamente con lo que pretende la agenda sin incluir a los jóvenes. ¿Hay algún mecanismo o todavía está por verse, todavía está por discutirse? Esa pregunta da para conversar un buen rato, pero en todo caso yo diría que primero que hay nunca las cosas que se aprueban como esta propuesta de agenda, por ejemplo, tienen la certeza de poder lograr los objetivos que se proponen. Eso es parte del proceso y bueno, hay muchas incertidumbres sobre cómo funcionan esas cosas a futuro. Mi impresión es que las apuestas que hace la agenda no están centradas únicamente en que los gobiernos cumplan, sino en que y además no hace una referencia a los gobiernos como si fueran un ente uniforme. Los gobiernos son en sí mismos mecanismos complejos, diversos, con intereses convergentes o divergentes. No es lo mismo trabajar con una Secretaría de la Juventud que con una Secretaría de Seguridad, o con un organismo de derechos humanos, o con un alcalde, o con un parlamentario, o con un juez. Todos esos son gobiernos a su modo. La impresión que tengo es que allí hay que trabajar para lograr que todos hagan mejor su trabajo. Y eso implica analizar en cada caso concreto cómo lo hacen y cómo se puede mejorar. Eso es algo que nos proponemos hacer a partir de que tengamos la propuesta de agenda aprobada este año, durante el año próximo. En segundo lugar, hay que hacer un trabajo muy intenso para que la sociedad civil pueda tener un trabajo de auditoría, de control social, etcétera, de todo lo que los gobiernos hagan para lograr que los compromisos se cumplan efectivamente. Pero además, para que eso sea realidad, hay que contar con definiciones muy precisas de indicadores con los que podamos trabajar para que cuando hagamos evaluación lo hagamos en referencia a algo concreto común. En esto hay que mirar mucho los movimientos de mujeres. Los movimientos de mujeres no hablan no formulan reivindicaciones generales en relación a los derechos de las mujeres. Hacen propuestas muy concretas y definen rápidamente mecanismos para medir los avances en la materia. En juventud no tenemos esa acumulación, tenemos que lograrla y por tanto hay que lograr que tengamos indicadores claros para poder evaluar objetivamente en qué avanzamos, en qué no y cómo y por qué avanzamos y por qué no avanzamos según las circunstancias. Yo diría que esa es la clave de cómo logramos el éxito de todo esto. Asegurarnos del trabajo con todos los actores que tienen que ver con este tema. Y eso implica trabajar con los jóvenes sin ninguna duda, pero también trabajar muy intensamente con los adultos que trabajan con jóvenes. Porque si solo trabajamos en el empoderamiento de los jóvenes como forma de lograr un cierto control de los gobiernos, y no cambiamos la mentalidad de los adultos que formulan y ejecutan las políticas públicas de juventud en los ministerios de educación, de salud, etcétera, los jóvenes empoderados se dan contra una gran pared de mentalidades tradicionales que no han cambiado y entonces lo que generamos es una gran frustración. Eso hay que evitarlo a futuro, nos ha pasado mucho en el pasado y queremos levantar esa carencia con lo que nos estamos proponiendo en el marco del trabajo con la agenda. Ok, y respecto al nuevo libro que acabas de lanzar, tú declarabas que la volatilidad de ciertos movimientos